Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. Oh, me parece súper complicado el impacto en el rostro, porque además es súper concreto el impacto, ¿cachai? La teleserie lo lleva, po. Como esto de que al final te dicen el último texto y tú tenés que tener un impacto en el rostro, ¿cachai? Y además ese impacto tiene que ser sostenido en el tiempo, hasta que el director dice corten, ¿cachai? Como te quedas ahí mirando y de repente es súper largo, ¿cachai? Porque el director está tomando todo lo... Y tú estás ahí con el impacto en el rostro, ¿cachai? Sosteniendo una nada, ¿cachai? Como sosteniendo una emoción que pasó hace, no sé, 10 segundos atrás y esa emoción sigue. Así que es un gesto actoral muy interesante, la verdad. ¿Y qué pasa después del corte, después de un impacto en el rostro? Depende de la escena, po. Hay escenas donde no hay risa, hay escenas donde estáis realmente llorando, no sé, estáis sufriendo y ahí como que relajáis, no sé, soltáis. Hay una técnica que es la técnica que acuña un término que es el step out, como el paso afuera. Y muchos actores también lo hacen, po. Como hacía algo como para salirte, ¿cachai? Para salirte de esa emoción que estáis sosteniendo o algo así. En este capítulo nos acompaña el actor de cine, teatro y televisión Felipe Contreras. Su debut en la pantalla chica fue en Puertas Adentro, en donde interpretó a Nicolás, un estudiante de Derecho, compañero de los roles de Adela Secal, Álvaro Espinosa y Delfina Guzmán. Llegué de la escuela, yo estaba egresando en la escuela de la Católica, yo salí de la escuela de teatro de la Católica y estábamos con el egreso en el teatro y en ese tiempo los directores de tele, los directores del medio, digamos, iban a la escuela a ver a gente, como a alumnos nuevos, qué sé yo, gente nueva. Y me acuerdo que yo estaba en el egreso y me llamaron de TVN para este rol, para probarme en este rol, junto con la de la Secal. Yo en ese momento, la verdad es que venía saliendo de la escuela y en la escuela tú estás súper actor, súper teatral, quería hacerlo todo, quería salir a comerte el mundo. Entonces yo también me tocó, gracias a los del teatro, de la actuación, yo trabajaba en teatro desde segundo año profesionalmente, entonces tenía hartos proyectos de teatro, hartos proyectos estaba haciendo ayudantías porque yo quería hacer clase también. Yo bailaba danza contemporánea, entonces estaba con hartos proyectos de danza contemporánea también profesionales, y se estaba huyendo todo esto, y al mismo tiempo apareció este rol en Puerta Adentro, y grabé sin saber mucho lo que era grabar una teleserie, porque uno viene del teatro que es un poco más ritual, ¿no? Como que en la escuela te enseñan una cosa mucho más docta, un poco mucho con otros tiempos, y llegar a la tele donde todo es rápido, donde todo es veloz, donde todo tiene que ser ahora, donde sacáis 20 escenas en un día. Entonces igual fue chocante eso, pero para mí siempre fue como participar de esta teleserie y después yo seguía haciendo otras cosas, como que era parte de mi campo laboral, nunca fue para mí, sentí como que ahí yo ingresé a las teleseries, ¿me entendís? Que es lo que ve un poco la gente, que la gente que no es actor o que está fuera de este mundo que dice, pero eres actor, ¿y en qué teleserie trabajas? Como que todos los actores debiésemos trabajar en teleseries, ¿cachai? Como que si no trabajáis en teleseries no eres actor, una cosa así. Entonces empezáis a ser actor cuando hacís teleseries, una cosa así en Chile. Y yo no tenía ese pensamiento, porque uno viene de otra área, no venís como del mundo interno en este mundo, estáis metido en esta vorágine que es el campo laboral, ¿no? De los actores, que un poco así, muchas cosas, tenéis varios campos para... Es verdad que la teleserie es la que te entregan en ese sentido un campo económico mayor, ¿no? Como más estable, porque claro, se asemeja a sueldos de otras carreras, así como más pro.
pero yo nunca sentí que fuera como la entrada a las teleseries, sino que para mí fue como ir, probar este nuevo campo laboral y seguir trabajando en diferentes cosas. Pero sí fue una plataforma para mí para mostrarme y así nunca dejé de hacer tele desde ahí. Nunca dejé, no solamente teleseries, sino que telefilms, qué sé yo, grabé un montón de cosas en mis 20 que me fueron formando también y que me dieron harta experiencia en ese sentido. Y en esas cosas estaba la puerta adentro. Fue una experiencia bien rara porque yo lo conversaba con la Adela hace poquito, que nos tocó grabar otra teleserie hace unos añitos atrás. Y le dije, oye, Adela, ¿tú te acordás que yo era chico y entré a esta teleserie? Y me dijo, sí. Yo sentía, yo igual me sentía como un poco apretado, pero como, porque era mi primera vez, como venía todo pollo. Y en ese sentido, también la Adela me contaba que en esa teleserie justamente, cuando yo entré, habían pasado ciertas cosas que tenían un poco el ambiente tenso. Igual eso pasa en varias teleseries, como que hay veces en que la teleserie, todo el ambiente es increíble, el elenco se lleva bien, el director, todo muy bien, y hay otras teleseries donde se ha tensado más el ambiente. A mí me ha tocado más como por, qué sé yo, rollos de trabajo, gente, personas, no estoy claro qué habrá pasado, pero me había contado que estaba medio tenso, y yo eso lo sentí, entonces eso también para mí fue como, oye, esto va a ser teleserie, como que apretado todo, que como... Entonces, si bien fue una buena experiencia que me dio grandes herramientas, como para empezar en este mundo de las teleseries, de grabar, de enfrentarse a la cámara, qué sé yo, y todo lo que conlleva hacer una teleserie, en ese momento yo sentí que fue algo como que estaba tenso un poco el ambiente, ¿caché? Que no era wow, esta teleserie estamos todos pasándola increíble, no estábamos todos pasándola increíble. Tendrá que haber sido por la sintonía de la teleserie. Puede ser. Yo como en ese momento, ¿cachai? Yo era tan chico, como que imagínate, yo tenía 21 y venía entrando primera teleserie, como que ahí yo no tenía ni opinión, ¿cachai? Como que, hola, aquí llegué, dale, como que, ¿qué hacer? Como que está... Entonces, para yo involucrarme en ese momento, claro, en otras teleseries uno cacha más qué está pasando, pero en ese momento yo no cachaba, no tengo idea por qué, pero puede ser, pues claro que siempre las bajas de rey, cuando la competencia no se está llevando bien, no estáis saliendo bien en la competencia, claramente crea ambientes, ¿cachai? Donde tú veías a la gente más preocupada, de repente a la gente más molesta, qué sé yo. No, a mí me gustó harto como la manera en que al principio fue un poco chocante con esto de que fuera tan sin, como que a mí me faltaba como un poco, ¿cuál es la palabra? Como darle un poquito más de ritualidad a la cosa, ¿cachai? Como que los actores en ese sentido valoramos en el arte, ¿cachai? Como de darle un poquito más de valor al lugar. Pero eso después yo me fui acostumbrando a que la teleserie es así, y que tú también, y que es un ejercicio súper choro, ¿cachai? Como en ese sentido de que se te obliga a cambiar de escena de una a otra, a grabar. Yo una vez, me acuerdo para una teleserie, creo, El Regreso, me acuerdo de una vez, yo tenía casi 23 escenas en un día. Yo, ¿cachai? El plan contemplaba 30, y no eran escenas de hola, ¿cómo estáis? Era yo en las últimas 5 terminaba llorando, muerto, ¿cachai? Como, tirado en el baño, no sé. Entonces igual, siento que ahí yo empecé a valorar mucho a mis compañeros actores, que veía que eran capaces de hacer televisión, de hacer teleseries, puntualmente, de lograr escenas profundas, ¿cachai? Porque de repente tú, claro, cuando hay 20 escenas, 15 escenas, incluso si bajamos el número, 15 escenas no dejan de ser, y poder llegar a escenas profundas, a escenas de peso, ¿cachai? De emocionales, qué sé yo, de viajes emocionales más complejos, que igual tener un training ahí como actor, ¿cachai? Tenés que ser capaz de como actor de flexibilizarte, de poder cumplir con ese desafío que te está proponiendo el formato en este caso. Muchos actores dicen como la fábrica de salchichas, qué sé yo, he escuchado varios comentarios como de que no, pero es que la tele, todo es rápido, no se preocupan de nada. Sí, pero igual si tú logras entrar en eso y lo lográis como dominar un poco esa rapidez, esa velocidad,
podéis lograr lugares más profundos, ¿cachai? Hay muchas teleseries que no, claramente, y que yo creo que ahí pecan también, de que se intenta hacer una televisión como más light en ese sentido. Pero como esto es de situacional, yo creo que la teleserie no debe perder ese lugar que tiene que ver, que lo trae desde el teatro, desde la dramaturgia, ¿cachai? Desde que es el encuentro, la situación, lo importante que es el que los dos personajes estén ahí viviendo este momento, ¿cachai? El equilibrio precario que debe existir en ese lugar. Yo creo que después hay varias teleseries que no cumplen con esos requisitos, o escenas, que tú decís como esta escena podía haber sido un mail, no sé, como, ¿para qué se hizo, cachai? Entonces ahí empieza como a perder importancia un poco, cachai, a ser más un poco informativa, un poco más, cachai, de que las escenas tienen que importar para que la gente se quede ahí con nosotros. ¿Y te pasa que a veces las teleseries entregan mucha información en el diálogo? ¿Te gustaría que la información se entregara de otra forma quizás? Con acciones. Pero ahí hay un rollo grande con los guionistas, porque muchas veces, claro, creo que lo que no digo falta, pero sí falta, ¿cachai? De que son buenos guionistas, ¿cachai? Que hay, yo sé que ahí podemos nombrar ahí, pero claro, falta esa experiencia de guión, ¿cachai? De hacer teleseries más rellenitas, más gorditas, de no un poco también lo que ha pasado de que se agarran fórmulas y esa fórmula se repite, ¿cachai? Por, no sé, 8 teleseries, 10 teleseries, y tú veis un poco que todas las teleseries de las 7 de la tarde se parecen, y todas las de las 2 de la tarde se parecen, y las de la noche también se parecen, porque finalmente se agarra como una ¿cómo se llama? Lo acabo de decir. Fórmula. Como una fórmula, gracias. Como una fórmula, ¿cachai? Que se va repitiendo, y ahí está lo poco novedoso, ¿cachai? Lo de encontrarle a cada escena su lugar, lo que los dramaturgos también tengan una idea de escena, de situación, ¿cachai? Y como tú decís, cómo se grafican, o sea, claramente el dar mucha información en el diálogo, eso uno lo estudia desde que estudia teatro clásico, ¿cachai? Como dramaturgia, ¿verdad? Como de que, o sea, como el personaje te va entregando ciertos tips, ¿no? Desde el diálogo, y no te dice, por ejemplo, al tiro uno cacha cuando el personaje, o el texto es más o menos, cuando dice como, hola, sí, estoy súper cansado, ¿cachai? No sé, por ponerte una tontera, pero que el personaje relate el cómo se siente, ¿cachai? En vez de sentirlo, ¿cachai? Como que uno como espectador vea que el tipo está cansado, es una tontera que el tipo te diga, estoy cansado, sí, estoy súper cansado, ¿cachai? Eso ya lo podemos saltar, y cosas así empezaría a limpiar. Te estoy poniendo con cansado, pero podría ser que ¿cachai? Eso de graficar emociones, o de contar las emociones, hay cosas así, ¿cachai? Que de repente ahí está la pega también del actor de poder estar contando cómo se comió una manzana, y que tú veas lo triste que está, ¿me entendí? No tiene para qué decir, qué triste, qué tristeza esto, qué pena, me da mucha pena lo que está pasando, ¿cachai? Como esas cosas, tipo, te pongo un ejemplo, muy al lote, lo acabo de pensar, pero esas cositas yo creo que le van dando carne a la dramaturgia, ¿cachai? Como como así que hablando de la lámpara, tú te das cuenta que el tipo es un asesino, ¿cachai? No sé, esas fórmulas son choras, ¿cachai? Creo que ahí falta un poco más no sé, de profundidad. Este rol, el Nicolás, se relacionaba con el de Delfina Guzmán porque eran compañeros de universidad. Bueno, Delfina, Eduardo, son actores que traen tantos años ya, imagínate, en ese tiempo ya tenían tanta experiencia. Entonces, ellos nada que decir, siempre fueron como un poco muy acogedores, muy también generosos con su trabajo, así lo recuerdo yo. A Eduardo siempre ha sido como muy cariñoso al trabajar, tiene una cosa muy cariñosa, de hecho le dicen hermanito a Eduardo, ¿cachai? Como que tiene una cosa muy, muy cercana, y eso se agradece siempre, porque en el momento en que tú tenés que comunicarte con otro actor, es muy difícil que
que la situación sea tan fría, ¿cachai? Como que es bueno tener cierta confianza y eso de repente lleváis 2 días y la necesitáis tener o necesitáis reírte un poco, qué sé yo, tener cierta cercanía. Y se agradece. Yo igual en ese momento me recuerdo haberme entregado mucho a lo que ellos podían también proponerme, decirme, ¿cachai? Como, o sentirlos a ellos. Yo estaba muy abierto, un poco, muy chico, muy chico, una esponja para poder aprender todo esto que se me estaba abriendo, ¿cachai? Como este mundo nuevo que estaba mirando y que de alguna manera la escuela no te lo da, ¿cachai? Porque venís más como de las tablas, más que desde la tele, por lo menos en ese tiempo las escuelas eran así. Y claro, aprovechándolo y agradecido mucho de su generosidad también como actores ya más viejos y más sabios también. Yo creo que tú con el tiempo vayas agarrando una sabiduría como actor, que ya hay ciertas cosas que ya no pescáis, ya, ¿no? ¿Cachai? Como ciertas cosas que ensucian, qué sé yo, de los egos, qué sé yo, que ya no tenís tanto. Entonces podí avanzarme un poco más allá. Fue parte de la teleserie juvenil Amor en tiempo récord, que tenía como protagonista a Antonella Orsini y Mario Orton. Aquí Felipe fue Sebastián Tapia, un atleta que era parte de un centro de alto rendimiento. Súper entretenido, yo la pasé súper bien, además el elenco era todo súper joven. Sí, la pasé súper bien, era muy choro, muy choro. Igual fue como un intento, me acuerdo que en ese momento estaba muy de moda 16, como 16, 17 esas teleseries, y este fue como un intento de continuar con estas teleseries jóvenes, y yo siento que en ese sentido, claro, no sé, como que ya, no sé cómo decirlo, porque tampoco estaba dentro del canal, ¿no? Pero sentí que también en esa teleserie, no fue la mejor de esa tirada, ¿no? Sino que habían puesto mucho en 16, 17, y en esta como que hubo un intento de hacer algo diferente en la misma línea, y quedó ahí, no. Pero para mí también, chico, sirvió mucho como experiencia, como también lo agarré con toda la experiencia del mundo y decir como, dale, estoy grabando teleserie y ya estoy, como que en esta teleserie ya estaba grabando la teleserie completa, entonces también fue mucho aprendizaje, pero uno tiene aprendizaje desde terminar en la locación y subirte a la van y tener que llegar al canal, ¿cachai? Como desde ese aprendizaje empecé a entender como los tiempos de la tele, el desgaste que tiene la espera, ¿cachai? Como el desgaste que tiene sacar varias escenas al día, de repente trabajar bajo el sol harto tiempo, no sé, uno dice como de repente se piensa la tele muy glamurosamente, pero los rodajes, estoy pensando también en el cine, pero también en la tele, tienen su exigencia, ¿cachai? Como laboral, más allá de que tú llegues con la escena y actúes, hay todo un contexto detrás que tenés que también ser capi de sobrellevarlo, ¿cachai? A mí me ha tocado no solamente en teleseries, pero en otros rodajes también que te tocan en lugares apartados, de repente hay que ir a grabar al cerro, ¿cachai? En esta teleserie la grabábamos ahí cerca en un campo, ahí, en el campo, en un edificio que están detrás de la ciudad empresarial, por ahí, y siempre había que llegar siempre allá, ¿cachai? Había que llevar todos los equipos, esperar que lleguen las cosas, qué sé yo, todo eso que conlleva también el trabajo detrás, antes de tener que pararte ahí y decir tu texto, ¿cachai? Como que es bien exigente en ese sentido también. Sí. Tú lo comentabas, esta teleserie no le fue muy bien en sintonía en comparación con sus antecesoras 16 y 17. ¿Tú consideras que fue un problema de historia o más bien por una decisión programática? No fue programática. Yo creo que sí, que la historia no fue la mejor, la más aceptada. Creo que también por ahí hay varios factores. Yo creo que no es un factor, la verdad. Es difícil pensar en un factor, ¿cachai? También pienso que puede haber afectado el factor de los 16-17, que tenían un público ya ganado, que de alguna manera nosotros veníamos con esa sombra, ¿no? Como con esa exigencia, con esa vara alta de tener que hacer una teleserie a la altura
y claro, ahí la transformación a otro elenco, a otro contexto, a otras situaciones, no se logró. No se logró de la manera, yo creo que el canal quería lograrlo, y bueno, está bien, como que son diferentes propuestas. Hay unas siempre que pegan más, otras que pegan menos. Igual fue un semillero de nuevos talentos. Aquí partió Begoña Basauri, Mario Horton. ¿Te acuerdas de tus compañeros en esta teleserie? O sea, me acuerdo, fue un gran semillero. Gran semillero. Si bien tampoco yo creo que no le fue tan mal como, o sea, yo he estado en teleseries que le ha ido mal. Pero mal, ¿cachai? Como que, claro, es que uno dice le fue mal porque no logró lo que venía logrando 17, pero no recuerdo ahora las cifras, qué sé yo, cuánto rating tuvo, no tengo idea, pero no fue mal, digamos, bajó, no le fue tan bien, pero claro, pero ahí salieron varios, como tú decís, que está, no sé, la Bego Basauri, el Tito Horton, la Lore Boch, ¿quién más andaba por ahí? La Ángela Vallejo, sí, la Angelita, que claro, que ella no hizo más teleseries después, como que se fue más por el teatro, y bueno, Ángela es prima de Camila Vallejo, es como, ¿cachai? Como que por eso ahí yo siempre me acuerdo, Ángela. Y la Ángela yo la conozco, claro, la conocí ahí, nos conocíamos un poquito de antes, y fue muy bueno, rico trabajar con ella. La Ángela, bueno, el Antonio Chuaki también, que nos siguió, varios que nos siguieron también, ¿no? Que hay gente claro, que apareció ahí y luego ya tomó otro rumbo. Marcelo Pertier también, que era parte del elenco. Pero estoy tratando de acordarme, bueno, habían otros actores con los cuales trabajamos, Íñigo Urrutia también estaba metido ahí, que Íñigo ya tenía un tiempo ya haciendo teleseries. Remigio Remedi era un profesor, me acuerdo. ¿Quién más está? La Ale Fosalva también era una de las profesoras, la Pepetu. Ya no me acuerdo más, ¿no? Pero buen elenco, fue entretenido para mí. Como eres chico y está ahí descubriendo también, todas estas experiencias eran muy ricas, ¿cachai? Muy ricas, muy entretenidas. Yo la pasaba bien todos los días, era bien choro igual. Catalina de los Ríos y Lisperger es una mujer de más de 40 años que se ha mantenido solitaria porque no acepta que nada ni nadie le diga lo que tiene que hacer. Hablamos de La Doña, la nocturna de Chilevisión que tuvo como protagonista a Claudia Di Girolamo. Ahí Felipe fue Nahuel, el indígena y esclavo favorito de Catalina. Esta teleserie, escrita por Carlos Galofré, tuvo una alta carga sexual. ¿Esto te lo comunicaron antes de grabar? Sí, claro. ¿Y qué te pareció? ¿Te dio susto? No, porque yo creo que todo el elenco estaba en esa, o sea, yo veía escenas donde, no sé, Alfredo Castro con la Cata Pulido tenía unas escenas de sexo que tú decías ahí como, wow, ¿cachai? En ese sentido, claro, para mí fue muy como, chuta, ¿cómo se hace esto, cachai? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos tiramos tan como al vacío, ¿no? Como, ya, vamos a saltar en esto del sexo, porque igual, tú que yo había hecho unos infieles, pero en el infieles, no sé, yo me sacaba una polera, ¿cachai? Como que, claro, las mujeres de repente en el infieles mostraban más las actrices, pero yo me sacaba una polera y dale, así, como... Pero nunca fue que tanto destape, ¿cachai? Como que La Doña fue un destape heavy, como que está ahí realmente destapado. Y no yo, o sea, todos les tocó a Falcón, a Alfredo, como te digo, Alfredo Castro, a Caraculido. Bueno, me acuerdo que la primera escena que tuve con Claudia Girolamo, ella se sacó toda la ropa antes. Dijo, ya, ¡fum! Entonces yo dije, ya, aquí estamos. O sea, si Claudia de Girolamo se saca todo, yo también tengo que aquí estar a la altura de las circunstancias, no sé. Y, no sé, ese elenco era bien power igual, entonces yo creo que eso también ayudó a enfrentar toda esta potencia sexual que tenía la teleserie, ¿no? Este carácter que tenía lo que se quería lograr. Entonces, por ahí también uno veía que compañeros que ya tenían una trayectoria, que tenían peso en la cosa, que ya tenían harto, estaban abordando esto, entonces también seguir ese camino, apoyarse en eso, ¿cachai? No es que estabais solo, yo no me sentí como que solo y solo tú tienes que mostrar, ¿no? Yo veía que todos aquí están exponiéndose heavy y bueno,
y todos nos expusimos en ese ámbito, y resultó, fue una gran teleserie, la gente la tomó dentro del tiempo de Sabatini en televisión, fue yo creo que la teleserie con más rating se logró. Y nada, yo también, fue una gran experiencia, la pasé chancho, grabamos acá en Santiago y grabamos también en el campo. Tuve que aprender me acuerdo que teníamos clases de caballo, clases de espada, clases de pelea, una cantidad de cosas que fue muy choro, una gran experiencia. Lo que pasó fue que, claro, yo abordé como, al principio pensé lo mismo que tú, como que este personaje podía ser mapuche, pero hablándolo con Vicente, siempre lo preparamos y lo abordamos como un personaje que no era mapuche. O sea, nunca nos quisimos casar con el pueblo mapuche. Si bien el vestuario era muy cercano, el mono, ¿no? La visualidad de este personaje no era necesariamente mapuche, ¿cachai? Si bien tenía un tralilonco, tenía también la faja esta pero así nunca se quiso imitar una vestimenta mapuche, nunca se quiso hablar mapudungún, simplemente como yo lo vi como un personaje un poco más icónico, como algo que de alguna manera representaba a los pueblos originarios oprimidos, ¿sí? Que en este caso claramente uno lo lleva a lo mapuche inmediatamente, porque es la gran historia que tenemos como país también, ¿no? De la lucha, y porque también porque este personaje también, lo que representaba era eso, como el salvaje oprimido, pero el pueblo originario oprimido, ¿no? Como que le decían mucho salvaje, indio y todas estas cosas, como oprimido, pero revolucionario, ¿cachai? Como el que no se dejaba oprimir, como el personaje que podía salir adelante sobre esto, que iba a luchar siempre por su libertad, por la justicia. Entonces desde ahí lo tomé yo. Tomé esas características que sí, de alguna manera corresponden a lo mapuche y a la historia del pueblo mapuche, ¿cachai? Como si tú leís la historia, claramente los españoles llegaron hasta el Biobío y ahí se encontraron con un pueblo que no los dejó pasar, ¿cachai? Como de decir, hey viejo, hasta aquí no llegaste y aquí te vamos a dar la pelea. Entonces esa dignidad, esa lucha, ese valor, yo quise agarrar todos esos conceptos y ponerlo en Nahuel. Entonces claramente era detrás un personaje que uno lo podía relacionar con el pueblo mapuche, porque venía directamente de ahí claramente, pero, o se le puede relacionar directamente, pero nunca quisimos decir que era un mapuche, ¿me entiendes? No quisimos meter ahí, ni en el lenguaje, nunca, Nahuel. Una vez yo grité un marichihuevo, ponte tú, en una escena. Pero más que eso, el personaje nunca habló mapudungún. ¿Y eso fue una propuesta, perdón, que vino del guión o fue una propuesta tuya? Yo la metí. ¿Sí? Sí, yo la metí. Sí, porque encontré que en esa escena donde Nahuel levantaba todo como sus hermanos, ¿no? Que estaban oprimidos por la doña, en este caso que representaba a cualquier estado opresor, para mí como que finalmente el fondo de la doña era un mini estado donde ella tenía estos esclavos que lo agarraba y los ponía a trabajar para ella, ¿cachai? Y los ponía a sacar. Entonces, claro, había una escena donde Nahuel levantaba toda esta calle y había una revolución, ¿no? Donde nos íbamos contra la doña y los winca y todo eso. Bueno, winca también ocupaba esa palabra, winca. Y ahí en una parte yo grito marichihuevo, claro, que lo quise asociar. Pero esos pequeños links con el pueblo mapuche, pero nunca, o sea, si la gente ve a Nahuel, no era un mapuche, o sea, de hecho tenía barba, yo conservé mis pelos, yo tengo el pelo ondulado, los mapuches no tienen el pelo ondulado, no tienen pelo en el cuerpo. O sea, nunca me quise acercar a un mapuche estéticamente, ni siquiera, ¿cachai? Como lo dejamos como un personaje más representativo, ¿cachai?
Felipe, ¿y la escena más difícil que tuviste que grabar en La Doña? ¿Cuál es la primera que se te viene a la mente? Como en dificultad, fíjate que una de las escenas que tuvieron mucho trabajo fue una de escenas que el personaje Alfredo Castro, me acuerdo que raptaba a Nahuel y lo empezaba a hacer pelear en peleas clandestinas. Entonces, para ganar plata, ¿cachai? Y me metía a pelear, a pelear en unos galpones, ¿cachai? Con así, gay. Y esa escena, me acuerdo que tuvimos que prepararla una cantidad de rato porque teníamos que hacer coreo realmente. Si tú puedes mirar la escena en YouTube, creo que están y todo. O así unas cosas como de quebrar de espalda, ¿me entendís? Como que hacíamos con el cuchillo aquí, sacalo, a vuelta y le pegaba al otro lado y el gallo me agarraba, me tiraba para allá, me daba vuelta. No eran unas peleas de combo para allá, combo para acá, era realmente unas coreografías bien grandotas, bien interesantes. Y que duraban harto, y a mí me tocaron por lo menos 4 de esas escenas de pelea, donde preparábamos unas peleas realmente grandes. Entonces, claro, eso tenía bastante dificultad y bastante cuidado también, porque trabajáis con cuchillos, qué sé yo, con elementos que te podían dañar. Y nada, me acuerdo con mucha gratitud de esas escenas porque aprendí un montón de cosas, corporalmente, ¿cachai? Cómo pararme frente a la cámara, cómo simular los golpes, cómo poder hacer que esta lucha se vea de verdad, se vea realmente de verdad. Esta fue la última teleserie para 2 grandes actores, Rodrigo Pérez, tremendo actor de teatro, Rodrigo Pérez, y Alfredo Castro, quien ha declarado en diversos medios que en esta teleserie no lo pasó muy bien, como que se desilusionó de las teleseries. ¿Cómo lo viste tú en esta producción? ¿Lo notaste un poco distraído, cansado, no estaba quizás muy contento con...? Yo creo que Alfredo se refería a que en esta teleserie, como que yo creo que ese discurso de Alfredo viene mucho de antes, de mucho antes. Como no fue particularmente la doña la que le hizo cambiar y dijo como, oye, ¿sabes qué? La teleserie... No, yo creo que Alfredo venía con un desgaste, con una visión del oficio de las teleseries que ya lo traía desgastado, ¿cachai? Como... Yo creo que también Alfredo perteneció a esa época de oro de las teleseries donde pucha, las teleseries eran súper importantes, donde se preocupaba mucho de representar diferentes lugares de Chile, pueblos, culturas de nuestro país. Entonces, de alguna manera sí, yo también veo que en ese momento las teleseries tenían otro peso, ¿cachai? Incluso cultural, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí también a Alfredo se le fue produciendo un desgaste en esta transformación de las teleseries, ¿no? En la transformación de poder, de sacar de ahí, de sacar de esa visión el hecho de hacer teleseries y llevarlas como a otro ámbito, a lo que un poco más es ahora, ¿no? Entonces en esa transformación yo creo que Alfredo también sufrió una desilusión de hacia dónde se estaba yendo el formato, y bueno, porque él ya tenía toda una trayectoria haciendo televisión, teleseries, ¿cachai? Yo lo veía desde chico, lo vi desde chico hacer sus papeles, me acuerdo de llegar al colegio y disfrutar de los papeles de Alfredo Castro, ¿cachai? En las teleseries. Entonces también después de que tenéis todos esos años, toda esa trayectoria, claramente esto que te está ocurriendo no es extraño, ¿no? No es extraño el hecho de que queráis cambiar el formato, de que lo podáis criticar desde un lugar mucho más profundo, ¿no? Desde una plataforma mucho más sabia. Y Alfredo ahí también, eso le sirvió para tomar decisión, para generar otro rumbo, abrir otros mercados, qué sé yo, y ahora, bueno, grande Alfredo, que es un referente para la actuación y para el cine y para los actores chilenos, realmente. En La Nocturna, la sexóloga fue Robert Loyola, en una producción escrita por Coca Gómez y dirigida por Vicente Sabatini. ¿Cómo habrá funcionado esta dupla? La pasé pésimo en esa teleserie, la pasé pésimo, pero no solo yo, la verdad, como que la teleserie pasó pésimo. Entonces eso se vio reflejado. La verdad que a mí nunca me preguntan por esta teleserie porque pucha, la teleserie no le fue bien, y al final duramos como 10 capítulos y nos mandaron como a las 2 de la mañana, y bueno, y sabéis que yo también, la sexóloga es uno de los ejemplos donde me sirvió mucho para aprender cuando la teleserie ya no va, cuando realmente esto,
Más allá de la, caché que no sé cuáles, eran muchos factores. Más allá de la dramaturgia, más allá de la nada, pueden ser, muchos factores influyeron para que a la sexóloga no le fuera bien. Y yo, ya estando ahí y a un mes de salir al aire, nosotros ya sabíamos que no le iba a ir bien. ¿Siempre fue Vicente el director? Sí, siempre fue Vicente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo notaron que esta teleserie no venía bien? No, es que como te digo, son muchos factores, como son factores de que de repente entendimientos de personas, de que también yo creo, mira, uno de los factores importantes yo creo aquí que fue que la sexóloga fue un poco un experimento que quiso hacer el canal, porque se juntó a la Coca Gómez, que finalmente, si bien era la dramaturga, la guionista, perdón, se me confunden los términos, era la guionista de la teleserie. Por lo general, la Coca era guionista de sus teleseries, pero al mismo tiempo tenía mucha injerencia en la factura de la teleserie, ¿no? En cómo se llevaba, se realizaba. Y en este caso se puso a Coca como guionista, que tenía todo este peso y esta injerencia, frente con un director como Vicente, que también él tenía una visión muy clara. Entonces, esta mezcla de dos cabezas, ¿cachai? Que de alguna manera que son dos líderes, yo siento que por ahí, en esta unión, este experimento no funcionó tan bien. Porque además también al mismo tiempo venía un elenco que venía con Vicente y otro elenco que venía de la Coca, y también se juntaron dos maneras de hacer teleseries. Entonces, en ese experimento no resultó. No les resultó el experimento. Y yo siento que ahí todos estábamos tratando, o sea, todos mis compañeros yo los vi trabajando y todos tratando de sacar la teleserie adelante como siempre. Pero claro, hay cosas que no resultan nomás, porque se prueban y no resultan, como la vida. La vida, a veces uno prueba y, esto no, esto sí. Y aquí yo creo que, claro, que fue chuta, esto no resultó. Lamentable, pero bueno. Felipe debuta en el horario diurno con Javier Rivas en El Regreso. Con esta producción, TVN tiene exteriores en el barrio Patronato. ¿Qué te pareció esto de ir como en rescate, comillas, de un barrio en Santiago? ¿Qué te parecía que la propuesta se hiciera en Patronato? Lo encontré increíble, me encantaba la propuesta. Encuentro que podría haber sido mucho más. ¿Cachai? Como mucho más relacionados con toda la cultura que nos da el barrio Patronato. Siempre lo pensé, que si bien se tomó, pasaba ahí y todo, creo que en el rodaje, en la factura de la cosa, podríamos haberlo implementado mucho más. Pero también se estaban echando a andar las teleseries de la tarde y eran apuestas un poco más económicamente más como acotadas, ¿no? Y por ahí eso también no permitía que uno desarrollara tanto la cosa exterior, ¿no? Como el barrio. Pero sé que me acuerdo mucho de que la gente de Patronato, los restaurantes árabes, por ejemplo, nos llevaban comida cuando grabábamos ahí, nos llevaban para que probáramos los dulcecitos árabes, los shawarma, los ufa, los falafel, y ahí a mí se me abrió un mundo. Yo ahí dejé de estar ahí con la teleserie y empecé a estar ahí con la comida. Pero no, esa relación con la gente nos recibió muy bien el barrio, nos recibió, me acuerdo de esos momentos de cóctel y todo, muy, muy lindo. Iba todos los días a grabar a Patronato, que fue harto igual que lo que grabamos ahí. Teníamos unos interiores, una casa por ahí en Patronato también. Y nada, por relacionarse con eso, a mí me parecía súper bien, creo que es un gesto que hay que siempre realizar, como el de descubrir, ¿no? Levantar culturas. El tema ahí es hasta dónde la teleserie alcanza a hacerlo, ¿cachai? Y que no quede como anecdótico. Como ya esto ocurre en el barrio Patronato, pero podría ocurrir en Ñuñoa, no sé, o en, ¿cachai? Cualquier otro barrio, qué sé yo. La cosa es cómo lo hacís icónico, cómo no soltáis el barrio y lo levantáis desde ahí, po. No queda como una anécdota, nomás que esto ocurre en el barrio, ¿cachai? ¿Y tú sientes que en el regreso pasó esto? ¿Fue como más una anécdota? No, creo que se podría haber mezclado más. Creo que se tomó el barrio y todo, pero creo que se podría haber ahondado más. Ahora, no sé si el formato lo permite, uno dice esas cosas, pero también, claro, uno tiene que finalmente contar una teleserie, ¿cachai? Como
no es un documental del barrio tampoco, ¿cachai? Como, Pero en ahí hay cierta una forma, las teleseries en el 90 y en el 2000 hacían lo mismo, pero fuera de Santiago. O sea, quizás sería una buena propuesta, si no están las lucas para ir, por ejemplo, a Chiloé o a Humberston, sí hacerlo, y hacerlo en serio, pero en Santiago. En Santiago hay muchos barrios, claro, ¿cierto? si el tema es la factura, ¿cómo lo haces? ¿Cachai? Yo he visto, bueno, a la última teleserie que hice fue La Reina de Franklin, y como entera, y también se intentó rescatar un barrio de Franklin, pero finalmente no se hizo, ¿cachai? Hay una idea que no se lleva a cabo, pero yo cuento que la idea es súper buena. Si se logra hacer de manera profunda, interesante, ¿cachai? Como un poco más abordarlo con más peso, el hecho de levantar un barrio y sacar las cosas culturales que ese barrio te entrega, creo que es algo súper interesante que se debería llevar, que se debería traerse. Juan Riquelme fue su personaje en la primera teleserie diurna de Mega, Eres mi tesoro. Ahí se disputaba el amor del rol de María José Bello. Mira, todas las teleseries de las 2 de la tarde, de las 3, no sé, de mediodía que hice desde el regreso para adelante, son puros deditos para arriba. A mí me encantó ese formato, me encontré con otro público, me encontré con una teleserie, con teleseries más, como de la manera más antigua, de la factura más venezolana, ¿cachai? Como, ¿cachai? De la escena de llanto, de la abuelita que andaba en silla de ruedas, no sé, ¿cachai? Como ese formato, ¿cachai? Como que se acercaba más al formato antiguo, a lo que estaba más acostumbrada la señora antigua de las teleseries, ¿cachai? La cosa dramática, de que ya le iba mal y además hoy día chocó y peor, ¿cachai? Y después y se enteró que la engañaban y ay, sufre la protagonista, ¿cachai? Esas cosas a mí me encantaron hacer ese tipo de escena, sostener ese tipo de escena, es un trabajo súper interesante, como poder sostenerlas como actor, ¿cachai? Y en ese sentido, todo el formato, desde el regreso para adelante, a mí me empezó a parecer muy interesante, y bueno, y las teleseries que hicimos fueron todas éxitos, o sea, el regreso fue un éxito, fue como la llevó en su horario, Eres mi tesoro también la llevó en su horario. No había tanta incertidumbre, la verdad, porque caché que fue era el mismo equipo que había hecho el regreso, ¿cachai? Ahora se trasladó a Mega y siguió la factura. Entonces ya había una experiencia de las 2 de la tarde, ¿cachai? No es como, hoy esto es novedoso, nos vamos a lanzar con un nuevo formato, hay que crear un nuevo equipo, ¿cachai? Es algo que ahí pasó un efecto cuando el área dramática de TVN se mueve a Mega. Y claro, uno dice como que fue una decisión de Kena Rencoret, pero no, Kena Rencoret no se movió sola, digamos, ella es como el personaje icónico, sino que se fue con todo un equipo también, que el equipo con el que ella venía trabajando, y eso se sentía que era un equipo que ya venía rodando, que, bueno, vamos a hacer otra teleserie más de estas, ¿cachai? Que ya cachamos el formato, cachamos el horario, lo entendemos, entonces fue como subirse un buque que ya venía andando, no fue como partir, no fue como un lanzamiento de horario, ¿cachai? En Amanda fue Víctor Reyes, el gran aliado de la protagonista, interpretado por Daniela Ramírez. Esta producción, la más vista en el horario de almuerzo, fue escrita por el guionista Luis Ponce. Yo sentí que era una teleserie como más interesante que la otra, ¿cachai? En su constructo, en las relaciones, en la historia, ya la propuesta de historia se veía más interesante, pero también porque corría un riesgo más allá, ¿cachai? En ese horario. Porque era meter en ese horario cosas que de repente tú trabajás en el horario de la noche, ¿cachai? Asesinato, ¿cachai? Como un poco más crudo, cosas más crudas, ¿cachai? Violación. Y entonces cómo lo iba a ir tratando en este horario, se volvía súper interesante, ¿cachai? Como ahí había un poquito más de riesgo. Y la estructura, encuentro que es como una estructura icónica, ¿cachai? Como de esta heroína que sufre en manos de estos 4 hombres,
¿cachai? Están los personajes icónicos, están los 4 hombres, esta cosa machista, ¿cachai? Que representa un poco a Chile, ¿no? Al campo chileno también, que ha sido siempre, es un lugar súper machista, súper del hombre, ¿no? Frente a esta mujer también, que empoderada, fuerte, una heroína, nuestra heroína. El hecho de que el personaje protagónico sea una heroína, que un poco lo que se probó también en El Regreso, ¿no? Con la Pitufo Salva, como de tener heroínas en este horario, o con la María José, ¿cachai? Con la María José Bello, que también en el Eres mi tesoro también, ella es nuestra heroína de la situación, ¿cachai? Ella es la que está sufriendo este momento. Pero en este caso, claro, esta heroína Amanda se tenía que enfrentar a lugares mucho más profundos del ser humano, ¿no? Como el hecho de enfrentar una violación, enfrentar una historia de asesinato, enfrentar todo eso mucho más fuerte, mucho más ficcionadamente, mucho más arriesgado, ¿cachai? Y eso yo creo que atrajo mucho, tanto la estructura de estos personajes icónicos, como un poco arquetipo, ¿cachai? Incluso mi personaje, que era como el héroe que venía como a ayudar, el amigo de la heroína, ¿cachai? Como también tú no lo puedes ver en la historieta o en otro formato, en el teatro, incluso tenía como una cosa media shakespeariana incluso, ¿cachai? Entonces, ahí creo que Luis Ponce, yo siempre le he dicho igual, como a mí me encanta la pluma de Ponce, como estructura los personajes, como pone las situaciones, son personajes que importan, ¿cachai? No hay personajes porque sí, las situaciones son muy importantes, no es como que, ya, pero esto se podría solucionar así, ¿cachai? No, esto importa, esto es cochuta, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cachai? ¿Cómo va a salir de aquí este personaje realmente? ¿Cómo va a salir de esta? ¿Cachai? Y eso yo creo que atrae mucho, y creo que ahí hay un acierto de Luis Ponce, de los guionistas, de todo el equipo, porque Luis en ese sentido era el cabeza del equipo, pero claro, había todo un equipo detrás que yo lo vi trabajar y vi cómo iban construyendo muy como metódicamente este constructo, ¿cachai? Entrelazar los personajes, las situaciones, y cómo cada situación se volvía más interesante que la otra. Eso. Creo además que hubo un casting increíble, que el elenco fue muy bien elegido, y que, bueno, fueron, en este caso Amanda, ¿cachai? Es todo dedito para arriba, fueron puros aciertos, como lo que hablábamos. Entonces te das cuenta que es como la vida, como que hay momentos en que la ecuación no resulta, hay momentos en que la ecuación, todo lo que compone, lo que ponía a conformar esta teleserie, el proyecto, ¡pum!, resulta, y en este caso Amanda resultó un éxito. A mí me hablan de países, de muchos países todavía, ahora en Perú está siendo un éxito, por ejemplo, ahora mismo, me hablan mucho de allá, pero qué sé yo, Uruguay, Puerto Rico, Paraguay, Francia, una vez yo estaba en Portugal, ponte tú, andaba en Lisboa, patiparreando en Lisboa, y me metí a un restaurante, como turista, y entro, me acuerdo exactamente dónde fue, y entro y una niña, que era la garzona, le digo como si me puede prestar el baño, y me dice, queda mirándome como, y yo no sabía qué pasaba, y me dice, oh, es Víctor, y yo, ¿qué? No, que você é Victor, eu assisto Amanda, eu sei que você é Victor, que você está fazendo aqui, y yo no lo voy a creer, le digo, espérate, ¿tú veías Amanda? Me dice, sí, la veo acá en Portugal, ¿cachai? Como me reconocían en Portugal, me reconocieron en Madrid, como que ya Amanda traspasó frontera, para mí no me había pasado nunca eso con una teleserie. Ahí tenéis como lo que puede funcionar cuando los factores, ¿cachai?, que influyen para crear un producto, funcionan, también decidido, funciona todo, Amanda funciona. Felipe, actualmente Amanda está siendo transmitida en Perú, sin embargo, está doblada a un español neutro. ¿Qué te parece esta situación? Bien. O sea, la han doblado, me han mandado incluso, ¿cachai?, que me han mandado doblado al no me acuerdo bien el idioma,
pero me han mandado en francés también nos doblaron, y es súper entretenido verse actuando en francés. ¿Cachai? Como, yo no parle pas, y el tipo, y tú veis como, heavy, cómo se logra, ¿cachai? Y el otro día veía bueno, en Brasil también nos doblaron, y hicieron una versión ellos, la brasilera, que creo que les quedó bien, se ganaron un premio increíble. Y ahora veía hace poco unas escenas de Perú, igual me gustan, cómo se logra igual, ¿cachai? Como con el doblaje, igual lográis lo que está transmitiendo el personaje. Como que a mí no me molesta, está súper bien. Creo que si cumple el objetivo, ¿cachai? Está todo bien. Como si la gente igual le llega, si la gente igual cree en el personaje, ¿cachai? Creo que los doblajes están súper bien hechos, a mí me gustan, he visto escenas y me gustan, como que no van en desmedro de la situación, ¿cachai? No van en desmedro de que la gente pero esto a la gente no le va a llegar igual, sino al contrario, como que potencia un poco las situaciones, y yo creo que también es bueno para otras culturas como la peruana y así, varios países de Latinoamérica que de repente también hablan español como nosotros, pero no hablan chileno, y el chileno es a veces difícil de entender. Sí, no hablamos tan bien los chilenos. Pero nosotros no hemos tenido que ver las teleseries mexicanas, venezolanas, colombianas en sus idiomas. Sí, bueno, porque está dicho, sobre todo los extranjeros dicen mucho que el español colombiano es mucho más claro que el español chileno. El mexicano también, los mexicanos tienen un muy buen español, ¿cachai? Como que también lo han trabajado, ¿cachai? Como se trabaja ese entendimiento. Y de repente por ahí el chileno, tanto como con tanto modismo, ¿no? Y formas de decir, somos más complicados para entendernos, pues no se nos entiende tan bien a nosotros. Pero igual yo sé que en Uruguay, ponte tú, fue tal cual, fue con nuestras voces, en varios países ha sido con nuestras voces, y en otros países no, y bueno, son decisiones, yo creo. Hubo una escena muy comentada de esta teleserie, la famosa escena del toro. Cuando la hicimos, tú la hacís, pero no sabés cómo va a quedar, pues. No sabéis lo que está viendo el director, entonces se graba por partecitas, ¿cachai? Yo grabo lo afuera cuando sostenía la cuestión, pero todas estas partes de cómo se trató a la vaca, ponte tú, sí, porque ya hablemos de vaca. Cómo se trató todo esto con el toro que no tenía cacho, pucha, como cómo se trató la cámara, yo eso no lo vi, ¿cachai? Como tú grabáis tu parte y después, dale, vamos a grabar para la otra parte, y tú ahí no estás metido en la escena, ¿cachai? Se graba como parcelado, entonces nunca supimos cómo iba a terminar esto, cómo se iba a ver hasta el momento en que salió la escena, ¿cachai? Ahora, te digo, cuando yo leí el guión, yo dije, wow, esta escena está total, o sea, yo me la imaginé tipo Netflix, ¿cachai? Como eso, para allá se fue mi mente. O sea, en papel estaba bien. No, el papel está increíble, de hecho yo dije como, ¿cómo vamos a lograr esto? Esa fue mi pregunta, como aquí que vamos a inyectar plata, como que vamos a traer, ¿qué vamos a hacer? Porque lograr esto se está, en ese sentido, los guionistas exigieron también a la producción, ¿cachai? Le dijeron como, mira, nosotros queremos escribir esto, se puede, se la pueden, y ahí fue aprobado, dijeron como, vamos, hagámosla, y se intentó acercar dentro de los medios que teníamos en ese momento, yo siento, los medios que tenía la producción, para poder llegar a lo que el guión de alguna manera proponía, ¿cachai? Pero claro, uno en el guión se imaginaba un toro negro, ¿cachai? Rabioso, mirando a Mateo, y lo va a atacar, y Mateo no sabiendo para dónde arrancar, y chuta, se viene el toro con todo, ¿cachai? Y eso en una producción hollywoodense podría haber quedado impresionante, ¿cachai? Pero creo que Matías Tañaro, que fue el que dirigió la teleserie, lo supo abordar dentro de los medios que tenía, lo supo abordar súper bien, desde un lugar más cine de culto, con recursos de cine antiguo, y creo que también por eso provocó harto, ¿cachai? Como que queda un poco de culto la escena, porque no sé si hubo como la intención de hacer algo, siempre fue la intención de poder lograr el guión y de poder lograr algo que provocara. ¿Cachai? Yo creo que provocó, de alguna manera provocó desde estos elementos más de culto, ¿no?
como de acercar, ¿cachai? De técnicas como acercar la cámara y el otro, ¡ah, no! Esas cosas que uno ve como en las películas antiguas, creo que igual generó, po. Suma la ubre, o que gente tirando como baja para arriba, ¿cachai? Como todo eso, o el mismo acercamiento a Ignacio, como el ataque del toro, porque cómo hacía que este toro se moviera y atacara a Ignacio, ¿cachai? Como imposible. Entonces, también cuidando la seguridad que en ese momento había que tener, o sea, hacer una escena así, para que quede como completamente realista, ¿no? Hollywoodense, mucha la producción que hay detrás, mucha. El cuidado, la seguridad, qué sé yo. Decía al principio, fue muy bien definido el casting. El casting ahí estuvo un trabajo de casting muy acertado. Y yo creo que en ese sentido la Dani no solamente estaba con el casting, pero también ella como actriz supo echarse la teleserie al hombro, ¿cachai? Y poder ser este gran personaje Amanda. Imagínate que la teleserie se llame como se llama tu personaje. Ella es, ¿cachai? Era el centro de esta teleserie. Y yo creo que la Dani lo supo llevar muy profesionalmente, absolutamente logrado, sí. La reina de Franklin, aquí interpretaste a Bruno Silva. Yo creo que todos los factores empiezan a no funcionar, desde el guión también, que por ahí ¿cachai? Nunca se definió bien, no se sabía, no había como un buen norte, ¿cachai? Como, ¿cuál? Ya, pero ¿qué es lo que estamos contando, ¿cachai? Por ahí también era la primera teleserie que hacía Diego Ruggier como director, ¿cachai? Que nunca había hecho teleserie, entonces también, de alguna manera, fue todo un experimento, ¿cachai? Juntar un nuevo elenco, ¿cachai? Que no es un elenco que ya venga trabajando, sino que éramos todos nuevos en el set, ¿cachai? Nos teníamos que conocer ahí. Los personajes tampoco se había definido bien cuál era el tono actoral que se iba a llevar en la teleserie para que todos estuviéramos detrás de eso. Entonces, claro, son varios factores, podríamos decir muchos factores, pero finalmente Raya para la Suma también, otro experimento, ¿cachai? Donde se trató de aunar elementos y disponerlos para que funcionen y no funcionaron. Uno de los puntos de la Reina de Franklin es que no tenía un buen norte, yo le llamo un punto de fuga. ¿Cachai? Como cuando en el cuadro, cuando tú tenías un cuadro y pintáis el cuadro y tenías un punto de fuga donde todo lo que esté en el cuadro va un poco hacia allá, hacia esa perspectiva, ¿no? Cuando yo creo que en un proyecto, yo creo que en los proyectos siempre tiene que haber un punto de fuga. Algo que guíe el todo, ¿cachai? Que podéis poner plantas, flores, árboles, camiones, qué sé yo, pero porque estamos contando eso, ese punto. Para allá va todo, ¿cachai? No sé si me explico en mi visión. Entonces creo que a veces sucede eso, que los elementos que se están disponiendo en el proyecto, ¿cachai? Que conforman el proyecto, no tienen un norte. Entonces el norte dentro del mismo ir construyendo, que pasa en muchos proyectos, de hecho con los guionistas también les pasa, a todos nos pasa, como que el equipo va descubriendo para dónde va, ¿cachai? Entonces en ese ir descubriendo yo siento que mi personaje cambió varias veces. Entonces ya en un momento era como, ya, pero ¿quién es? ¿Cachai? Me costó mucho definir, ¿cachai? Dentro de esta historia, porque la historia cambiaba, la historia se transformaba, pucha, que ahora vamos a hacerlo desde acá, ¿no? Que ahora tu personaje tiene más relación con él. Entonces ahí no había claridad, y al no haber claridad, claramente tampoco hay claridad para afuera, pues, para el público, ¿cachai? Lo que recibe el público también dice como, ya, pero estoy aquí o acá, no sé. Cuando tú eres clarito con el público, mira, esta es la historia que vamos a contar, y para allá va la cosa, el público te sigue, ¿cachai? Entonces, sigue todos los factores, los actores, la escenografía, todo va hacia un punto, ¿cachai? Y creo que ese es un factor que aquí también, al igual que la sexóloga, ya, faltó, y bueno, ahí tenéis el resultado, po. Creo que el barrio Franklin es un barrio icónico, yo voy desde chico, pucha, que lo conozco desde cabros chicos, qué sé yo, pues el barrio Franklin está ahí, uno va al Persa, desde chico, me acuerdo de haber ido desde que iba con mis papás, no sé, como ya, hoy día voy a ir al Persa y ir para allá a mirar, es súper como culturalmente muy rico el barrio Franklin, ¿cachai? Sobre todo, y se ha vuelto mucho más, cada vez más culturalmente rico. Uno va de paseo al Persa, ¿cachai? Como entretenido mirar meterse entre medio de los galpones, descubrir cositas, de repente encontré algo que te gustó, se lo regateáis al tipo, como que esta cosa que tiene el Persa en todo el mundo. A mí me ha tocado estar en Persa en otras ciudades, y siempre el Persa tiene eso, ¿no? Provoca eso.
Como que la gente va al mercado, va al persa, va a la, bueno, como se diga. Pero claro, en ese sentido tiene un atractivo ya de por sí. ¿Alguna vez has pensado en estar en teleseries, pero desde otra vereda? ¿Te gustaría quizás escribir, producir? La verdad es que pastelero a tus pasteles, a mí no me gustaría. Creo que también es complicado, o sea, lo más cercano que podría ser este coach de actores, pero es complicado cuando hay coach de actores. Porque cada actor tiene sus mañas, cada actor tiene su manera de trabajar, cada actor tiene su manera de enfrentar el rol. Entonces tener a una persona que de alguna manera quiera aunar ese criterio es difícil. Siempre ha sido difícil la dirección de actores. Yo he visto a compañeros, colegas que lo han intentado o que han estado en ese rol, y siempre es un rol difícil de lograr, la verdad. Como este diálogo que tenéis que tener con cada uno de los actores, de los colegas, y de aunar criterio y de cómo llegar a los personajes. No sé, hay egos de por medio, qué sé yo. No es un rol que me atraiga, la verdad. No, ni tampoco estar detrás de cámara, no en teleseries, por lo menos. Yo no he trabajado como director de actores, pero uno ha trabajado con gente que dice, bueno, oye, chiquillo, yo soy el que va a estar preocupado de la dirección de actores, y tú decís como, ya, ok, vale, que te vaya bien, no sé. Como tratáis de dialogar, yo igual trato de dialogar con ellos, pero encuentro eso, ¿cachai? Que cada actor es súper particular, muy particular, la manera de enfrentar el trabajo. Estamos con Perfectos Desconocidos, ha sido un éxito, estamos súper contentos. Después de la pandemia, imagínate los teatros cerrados, poder tener estas salas casi llenas, porque el aforo no nos permite llenarlas completamente, pero sí tener un aforo lleno, ha logrado que sintamos este reencuentro con el público, ¿cachai? Que ha sido hermoso. Yo, de verdad, las primeras funciones me emocionaba mucho ese lugar. Me emocionaba mucho poder tener de nuevo este encuentro y haber sentido esta sensación que tuvimos todos, ¿no? De incertidumbre, de que chuta, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo nos vamos a encontrar? ¿Ser posible el teatro nuevamente, como lo conocemos? Todos esos cuestionamientos que uno tuvo, verse reflejado en que, bueno, estamos aquí nuevamente. Yo me acuerdo de haber pensado entre bambalinas antes de salir a escena, como decir, como, gracias, ¿cachai? Gracias por poder estar viviendo esto de nuevo. Valorarlo desde otro lugar también. Eso ha sido muy lindo, valorar el estar ahí. Que también me ha tocado los sets, ¿cachai? Como que yo creo que a todo el mundo, a mucha gente en sus trabajos les pasó, sobre todo los trabajos que se vieron obligados a frenar, ¿no? Por un tiempo largo, de volver a retomarlo y volver a darle otro valor, ¿cachai? Creo que eso es algo transversal que les pasó a muchos con sus trabajos. Ya nosotros los actores sin duda, porque tanto el teatro como las grabaciones, las filmaciones estuvieron paradas por mucho tiempo. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Te reíste con la Martuca o lloraste con la muerte del Peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.